Estás escuchando Entrevistas con Charlie. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo ha sido tu vida en Venezuela desde que eras chica hasta ahora. Pero principalmente quiero centrarme más en los cambios que se han ido dando. Es decir, Venezuela ha tenido diferentes fases. En un principio, pues, estaba Hugo Chávez. Me imagino que tienes que ser del 99 o por ahí. Me imagino. No, soy del 96. Vale. Bueno, tú ya entraste casi cuando Chávez fue presidente. Sí. Ganó las elecciones. Desde ahí hasta lo que es ahora, ¿cómo ha ido cambiando Venezuela y cómo tú has podido darte cuenta de ese cambio? Bueno, o sea, cuando uno es pequeño, pues obviamente hay muchas cosas que no noto, pero sí te puedo mencionar algunas. Cuando Sí, iba por a la ejemplo, escuela, aquí por lo general la mayoría de las escuelas o colegios son públicos. Hay pocos colegios privados. Yo iba a una escuela pública, de hecho toda mi educación fue en una escuela pública, en un mismo sitio. Yo soy de un pueblo, entonces como que me eduqué siempre en esa misma institución. Son escuelas bolivarianas, se llaman aquí escuelas bolivarianas, que son desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y tienes el servicio de comedor. En el servicio de comedor pues te dan a veces desayuno, almuerzo y una merienda. vale, pero todo te lo Eso, dan gratis, ¿verdad? sí, todo gratis, todo ¿Hay gratis. también escuelas privadas? Sí, sí, sí las hay. Vale, Son colegios, por lo general están asociados a la iglesia o o sea, son religiosos. A lo largo de los años el servicio de comedor fue cambiando bastante. Recuerdo que en preescolar para merienda te daban manzanas, frutas o cosas así, gelatinas con leche condensada. Y después, con el paso del tiempo, eso vino mermando, o sea, ya no daban lo mismo. Eso fue muy notorio. Ya después, que como en el 2015, ya, o sea, prácticamente no daban nada. Que si para el almuerzo, arroz y cualquier cosa te tiraban ahí. Entonces sí cambió muchísimo en ese aspecto. Ahí ya te dabas cuenta que no había dinero para esos espacios públicos. es decir, A ver, entonces, Venezuela desde más o menos el año 2000 hasta la actualidad, en servicios públicos ha ido decayendo, se podría sí, decir. bastante, bastante. Ha venido decayendo muchísimo. Después del Vale, 2012, principalmente, porque Venezuela tuvo una cierta entrada de dinero bastante alta antes de 2012, lo cual permitió mantener muchas cosas, mantenerlas entre comillas bien. Pero hubo podría temas de ser, corrupción. sí, digo que podría ser porque a lo mejor en ese año, creo recordar, que el petróleo aumentó de valor. Sí, hubo el boom petrolero en ese año. Genial, entonces me estabas contando que sí, que la decadencia de Venezuela es muy palpable y tú encima pues lo has notado. Sí, bastante, bastante. En el Sí, bachillerato sí. no fue tan notable. De escuela, o sea, en la escuela se vio un tiempo, tú ves como que recuerdas que te daban ciertas cosas, en la escuela fue disminuyendo algunos recursos, pero se mantenía, digámoslo bien. En el liceo pues era distinto porque tú podías ir a tu casa y comer, o a veces había servicio de comedor, a veces no, porque ya era como algo aparte. Después ya la universidad, pero no sé si quieres agregar algo o preguntar algo. Sí, yo quiero preguntarte, ya que has hablado de lo que es el colegio y la escuela, sí es verdad que Venezuela se dice mucho que el gobierno adoctrina. Yo te quiero preguntar si tú has vivido algún adoctrinamiento en la escuela por parte del gobierno, de a lo mejor mucha propaganda o de mensajes muy políticos en la escuela. Mira, adoctrinamiento, yo lo diría indirectamente. Eso fue, no sé, bachillerato, a ver, como cuarto año, 2012. Sí, como 2012, hubo un programa en el cual se entregaban libros, no sé, 12 libros, uno por cada materia. Entonces ahí tú puedes ver que se incluyen
ciertos temas como realzando el gobierno que estaba en ese momento, que era el de Chávez. Entonces se realzaba mucho eso. Pero así, como tal, que te meta en algo político, yo considero que no. Cada quien tenía su pensamiento. Vale. Y también, a lo largo de tu vida en Venezuela, yo creo que el cambio más importante ha sido sobre todo el cambio económico, porque la moneda hace bastante tiempo valía mucho más que ahora. Sí, sin duda ha sido ese el cambio más drástico. Y la inflación. ¿Puedes contarnos, por ejemplo, no sé, hace un par de años, tú comprabas muchas más cosas que ahora con el mismo dinero? Es que, mira, es difícil porque hubo reconversiones monetarias, entonces obviamente que no vas a comprar lo mismo en esa época que con esta, porque tenías más ceros y ahorita pues tienes menos ceros. De Sí. hecho, el presidente ha hecho dos reconversiones monetarias, si mal no recuerdo, dos o tres, en las cuales se intentó eliminar el millón. Sin embargo, ya estamos otra vez al millón. A ver, en términos de dólares, te lo voy a decir en meses, porque me pasa. Lo que yo compraba con, ponle $40, hace 6 meses, hoy lo estoy comprando con 60 u $80. Es decir, que Así, para comprar la misma cantidad tienes que aumentar el dinero. sí, sí, en Vale, dólares. en dólares. Ok, Imagínate, la y inflación está demasiado alta. claro, pero allí en Venezuela también una de las imágenes yo creo que más notorias que hemos visto o que han podido ver las personas son los supermercados de Venezuela vacíos. Eso fue un Entonces, tiempo, vale, fue un tiempo. fue un ¿Cuánto tiempo. tiempo fue? 3 años, quizás, sí, 2015, no, 2015, 2016, sí, 2019, a mediados de 2019, 2021 ya está como más estable. Sí, como casi 4 años se vivió ese proceso. No había casi nada, ¿por qué? Porque habían productos de primera necesidad que eran subsidiados. Entonces eso hacía que mayor demanda y no había tanta producción. En cambio ahora, pues los precios están un poco elevados, lo cual hace que la gente compre menos cantidad. También te quiero hablar sobre el salario de Venezuela, porque yo he escuchado hace un tiempo que el salario medio, o sea, el salario medio en dólares eran como dos dólares o así. Sí, se ha mantenido como entre $2 y $3, porque cada cierto tiempo como que lo suben. Sí es cierto, pero esos $2 o $3 es para o sea, los que trabajan en público, que si, no sé, los funcionarios públicos y los docentes, algunos docentes, los profesores universitarios, o sea, todo lo que tenga que ver con el gobierno. Pero las empresas privadas y los demás negocios ya están optando por otro tipo de pago que puede ser en especie o en divisas. Las empresas están optando por pagar a lo mejor en dólares. Exacto. O te dan un beneficio de un mercado, o no sé cómo le llamarán allá, una canasta, o sea, como que te dan los productos de primera necesidad y Sí, tu salario establecido. sí, esto también lo escuché yo que, bueno, decían más que nada que las empresas podían pagar a lo mejor 150 dólares por trabajador. Que 150 dólares cambiado a Venezuela es mucho, pero claro, en dólares es muy poco. Entonces las empresas sí que se aprovechan mucho de eso. Pero claro, entonces una duda que tengo es si en Venezuela entonces se puede sobrevivir trabajando. Sí, depende del área en el que estés y preferiblemente si trabajas que sea independiente o en una empresa o sea, que te ofrezca ciertos beneficios, porque en Venezuela hay mucha oportunidad, ya que no se pagan de cierta forma servicios tan caros, por ejemplo la electricidad, que a pesar de que no hay, o sea, no es un buen servicio, tú no la pagas tan elevada. Entonces puedes montar una empresa de desarrollo de software y vender tu producto afuera, o sea, vas a ganar mucho dinero. Igual que los freelancers y, y esas personas así.
Claro, sobre todo trabajando en internet es donde más dinero se puede ganar. Sí, de hecho había personas que se dedicaban a jugar y ganaban dinero jugando. Claro, pero aquí hay un problema porque además a ti misma te ha pasado, hemos estado hablando, y, y hay cortes de luz bastante importantes, parece ser. Sí, eso fue a partir justamente 2 años, el 7 de marzo. Es decir, durante 2 años hay cortes de luz frecuentemente. Sí, sí, pero, pero ya no es tan grave. Aquí en donde yo vivo, que es el estado Mérida, han habido esos cortes porque hay algunas máquinas que no, algunas turbinas, no sé qué es exactamente, que no están funcionando. Entonces nos conectan a la red de otro estado y eso hace que haya fluctuaciones o apagones o... Vale, podría ser que a lo mejor la red eléctrica es muy ineficiente y aún así el gobierno no está haciendo nada para solventarlo. Sí, es en parte eso. También una de las excusas de ellos es el bloqueo económico que pues de cierta forma ha afectado bastante porque no se han podido traer maquinarias que son muy costosas y que solo se encuentran en Estados Unidos, lo cual limita que ellos puedan arreglar eso. Te quiero hablar también sobre el petróleo, ¿vale? Porque ya que has dicho Estados Unidos, sí es verdad que Venezuela tiene una de las reservas más grandes de petróleo del mundo. Pero, Sí, claro, su petróleo es muy difícil de extraer porque va sí, mezclado con muchas otras ujú. cosas. Entonces, Venezuela ahora mismo no tiene la maquinaria necesaria y se la exporta a otros países como por ejemplo a Estados Unidos. Siempre ha sido así. Siempre ha Venezuela sido. siempre ha sido así. Venezuela ha tenido, no sé cómo se diría eso, sucursales o ha alquilado maquinaria en Estados Unidos. Sí. Este, algunas refinerías están allá y habían intentado colocar algunas máquinas aquí, pero era muy costoso. Entonces como que se olvidaron de eso y preferían pagar los alquileres y o sea, el mantenimiento allá en Estados Unidos. Actualmente hay maquinaria obsoleta, lo cual hace que la producción de petróleo sea menos. Y obviamente, pues por ser petróleo extra pesado, hace que los costos sean mayores. Están mal esas dos cosas. Además, las empresas de petróleo que anteriormente eran privadas, el Estado las hizo públicas o creó una nueva a partir de todas, ¿no? Sí, o sea, no las hizo públicas, como que Unificó a no lo mejor. pública, sí, las unificó y las ganancias de la empresa se van al gobierno, pues, al gobierno, a los entes públicos. Ese fue el convenio que se hizo, que las ganancias se fuesen al pueblo. Por eso era que Chávez decía ahora PDVSA es del pueblo, porque todas las ganancias supuestamente se iban a ayudas sociales y programas especiales que él creó. Las misiones, no sé si sabes acerca de ello. No, no, lo desconozco. Sí, que ¿Qué son son exactamente o las sea, misiones? las misiones son como programas sociales que, que ayudan a la gente. Claro, no todas lo hacían, pero sí. Que ahí se trajo mucho médico de Cuba, se crearon los que son los CDI, que son los centros de atención integral. A ver, también había uno que es reciente, que se llama José Gregorio Hernández, que es para atender a las personas con... Vale, sí, se ha cortado. Sí, porque hubo o sea, como que fallas en la conexión de internet. Sí, vale. Ha sido, Mm, bueno, mm. creo que mi culpa no ha Ah, sido porque el mío va bien. no, es aquí. Lo siento, es que cuando se va la electricidad se queda de forma intermitente la conexión de internet. Lo siento. Vale, me estabas contando sobre las misiones y yo te quería preguntar que, claro, el gobierno, tanto unos como otros, han jugado mucho al populismo, de prometer muchas cosas con ayudas sociales y así han comprado a muchas personas. Entonces, luego estas ayudas sociales que tanto decían, ¿realmente se cumplen todas?
Mira, no, no todas. Y algunas a medias, porque hubo mucha corrupción. De hecho, aquí cuando estaba Chávez, se crearon los que son los consejos comunales, los cuales recibían recursos directos del gobierno nacional para hacer casas o arreglar carreteras, hacer algún ambulatorio, no sé, alguna necesidad que hubiese, se planteaba un proyecto y si el gobierno nacional le daba el visto bueno, pues los recursos eran bajados directamente a los que son los consejos comunales, que es como comunidades pequeñas o dependiendo del lugar donde estés, no sé, eran, ponle que si 100 familias recibían esa cantidad una cantidad importante de dinero y ellos pues se encargaban de realizar todo el protocolo que se requería. A veces sí se daba todo bien, a veces no. Claro, y no hay forma tampoco de saber dónde va el dinero que se ha recaudado, porque además todas las instituciones que tengan que ver con el gobierno están completamente corrompidas. Sí, la mayoría de ellas están mal. Ah, mira, Vale, llegó tenemos uno. una pregunta. Buenas tardes. El tema de Venezuela es largo y extenso. Durante todos estos 22 años que ha estado esta gente gobernando, el tema de la corrupción ha sido, bueno, una cuestión que se puede perder de vista. Yo soy de acá de Venezuela y podemos conversar cuando gusten y la conversación, bueno, podría durar horas. Las condiciones de Venezuela son súper críticas, aunque en algunos sectores del país o en algunas clases sociales del país, bueno, se ve un poquito más oxigenada, pero bueno, hay una terrible realidad que hay mucha miseria, mucha pobreza. De verdad que estamos en condiciones pésimas, pues. Vale, Sí, hay otra realmente podemos pregunta. pasar días, no horas, sino días, años Hay aquí otra intentando pregunta. explicar qué pasa. Buenas tardes. Sí, bueno, la situación de Venezuela es bastante crítica, mucha corrupción, perdón, mucho populismo, eh, muchos ladrones de cuello blanco. Bueno, el tema de Venezuela es largo y extendido con respecto a ese tema, pues. De verdad que, bueno, cuando gusten nos podemos sentar a conversar. Mira, ahí ya tienes otra Vale, pues persona con otros puntos de vista. Ujú. muchas gracias, lo tendré muy en cuenta. Y sí es verdad que Venezuela durante mucho tiempo, yo creo que desde que se independizó de España, ha estado inundada pues de guerras, de corrupción, y siempre ha habido una élite que ha estado muy bien viviendo a cargo de lo que son el pueblo, ¿no? Como comúnmente se llama. Y esto a día de hoy sigue pasando y lleva pasando durante años y años y años. Pues no entendí muy bien tu punto, así como que Sí, el es control decir, ha sido de personas, ¿en qué sentido o cómo? sí, quiero decir, Venezuela siempre ha estado, el pueblo, ¿vale? El pueblo de Venezuela siempre ha estado redimido a lo que es las élites, a los que están Sí, arriba, a los que exactamente. tienen el poder realmente. Y esto Sí, se puede porque ver yo creo actualmente. que sí ha sido muy privilegiado Venezuela realmente. Este, por, o sea, por todo, porque Venezuela es muy rico en todos los sentidos, naturalmente, por la minería. Lamentablemente, pues no se ha sabido aprovechar, pero pues, sí, tiene tierras fértiles, terrenos aptos para ganadería, tiene de todo un poco. Sí, es un lugar literalmente increíble con muchos recursos y que está siendo explotada por los mismos que los que gobiernan. Y no es una cosa de que a lo mejor unas personas han elegido o han votado mal, sino es que lo que es el poder, el gobierno, realmente no tiene unos contrapesos, como por ejemplo sí que tiene su vecino Estados Unidos, que tiene unos contrapesos para que, por ejemplo, si uno quiere robar o quiere hacer algo
que sea ilegal, hay una institución que sigue una constitución formal y material, bueno, que le impide hacer realmente eso. Entonces la corrupción, por eso en Estados Unidos, es mucho más complicada que en Venezuela, porque en Venezuela la constitución, aunque está, es como si se la pasan por el, pues no sé, se la saltan completamente. Sí, así es, o sea, pero yo estoy, o sea, Venezuela ha sido explotada en cuanto al petróleo y actualmente con respecto a la minería, pero hay otras cosas que se han quedado atrás, se han de cierta forma olvidado. Por ejemplo, la ganadería y la agricultura, pues sí están activas, pero no como debería y con tecnología que debería estar, porque estamos Sí, como de cierta forma atrasados con eso. O sea, se sigue trabajando de la misma forma, con los mismos métodos, teniendo maquinaria nueva, estudios nuevos. O sea, hemos estado atrasados, muy atrasados en ese aspecto. Se ha centrado principalmente en el petróleo y se ha olvidado lo demás, a pesar de eso, de que sea tan rico en otras cosas. bueno, también el petróleo y también, como has dicho, los minerales, porque también Venezuela tiene mucho oro. Sí, pero lamentablemente es un recurso natural que va a dañar mucha extensión de terreno importante, mucha fauna. Sí. Entonces, o sea, es complicado. Creo que hay otros métodos, hay que estudiar otras áreas más, más importantes. Voy a seguir también preguntándote a ti cosas porque quiero tratar el tema de la delincuencia en Venezuela, ¿vale? No sé si Entonces, quieres escuchar primero el audio o... vale, sí, sí, lo escuchamos. Lamentándolo mucho en Venezuela, durante los primeros años de gobierno de Chávez hubo un sinnúmero de expropiaciones, sobre todo en la parte agropecuaria, agrícola, y bueno, eso afectó bastante el país. Nosotros éramos un país que, bueno, nos autoabastecíamos y llegó un momento que todo lo que consumía el país era porque venía de fuera, pero eso también viene de la mano de la corrupción. Que ellos tenían negocios con Argentina, con Brasil, para exportar carne y pollo y arroz y una cantidad de cosas, de rubros que aquí se producían, que nosotros los producíamos. Pero entonces esta gente con las expropiaciones, bueno, acabó con todo. Sí, yo creo que el error de Chávez fue confiar muchísimo en los que lo rodeaban, porque mucho de eso se debe a personas que decían, mira, que él está ganando muchísimo con su trabajo de producir leche, y en realidad sí estaban ganando, pero estaban haciendo las cosas bien. Entonces lo que hacía Chávez era, bueno, como tú dices que ellos están ganando mucho, entonces ahora vaya usted y trabaje allá y saque esas ganancias y se las damos al pueblo. Pero entonces la persona que iba asumir el rango de, o sea, el cargo para dirigir esa empresa, no sabía qué hacer. Entonces, la expropiación la hizo mal porque metía gente que no sabía. Se dejaba llevar mucho por comentarios de la gente que lo rodeaba. El punto que quería tratar era sobre la delincuencia en Venezuela. Según los datos que se aportan en el periódico de la BBC, Venezuela es el país del mundo con mayor tasa de homicidios por habitantes, ¿vale? Mucho más por encima que Honduras, que Salvador y que muchos otros países. ¿Cómo es la delincuencia en Venezuela? ¿Tú que vives ahí? Mira, yo estoy en un estado que se considera un poco seguro, el estado Mérida. Aquí pues no hay tanta muerte así, digámoslo, diaria como he escuchado que es en Caracas, porque no he vivido en Caracas, no he estado en Caracas, entonces pues no sabría decirte exactamente si pasa eso. Aquí en Mérida lo que sí había muchos robos. Ahorita no hay tanto porque mucha gente de esas bandas o sea, que pertenecían o que se dedicaban a ese tipo de cosas, se han ido del país. De muertes, aquí Mérida no ha sido tan elevado, sino más que todo robos o algunas bandas que se dedican a hurtar casas
no sé. Esto también lo quiero enlazar con una cosa, un tema que quiero tratar, que es también la violencia policial. Porque, por ejemplo, tú has dicho el tema de Caracas, y en Caracas constantemente se dan manifestaciones y se dan guerrillas en plena calle. Sobre todo por parte de unos grupos que no sé si los conoces, se llaman La Resistencia. Resistencia, no he escuchado acerca de la resistencia. Los Bueno, Tupamaros sí. que son grupos de jóvenes, de estudiantes, que se enfrentan a la policía. Y Ok, esa sí, sí, policía sí, ok. es realmente la policía que protege al gobierno más que nada. De hecho, el gobierno creó un grupo, una institución policial únicamente para proteger al mismo, ¿no? Que son las FAES. No sé si te suenan. Las La FAE FAES, sí ¿te me suenan suena. las FAES? Ujú. Vale, no sé si tú a lo mejor has visto algún caso de violencia policial o conoces alguno. En las protestas siempre hay violencia policial. ¿Por qué? A veces los protestantes, no todos, sino, o sea, las protestas pueden ser pacíficas, ¿verdad? Aquí en Mérida se ve mucho porque es una ciudad universitaria. Entonces, yo veía algo muy particular, era que se podía hacer una protesta pacífica que se caminaba por toda la ciudad y después al final se quedaban jóvenes, adolescentes de 16, 17 años, quizás de 20, que incitaban a la policía a que los violentara. Principalmente se veía eso. En ese caso es donde más aquí en Mérida se ha visto la violencia. Cuando los estudiantes o las personas que están protestando provocan a la policía. O sea, no tienen el por qué hacerlo, pero era como que ya cansados de estar todo el día en una protesta y que al final se quedaran allí lanzándoles piedras o insultándolos. Entonces eso hacía que los policías pues actuaran, o sea, por asustarlos y a veces pues los asustaban de más, por decirlo así. Yo tengo el O sea, dato todo de... es relativo, porque depende de quién te lo cuente o cómo te lo cuente. A veces sí, había cosas que no estaban bien, pero también las personas que protestaban ponían de su parte para que eso ocurriera. Yo tengo claro que la violencia es por parte de los dos bandos. De hecho, por eso lo he llamado guerrillas, porque al final pues es como una guerrilla entre los policías y los manifestantes. Y tengo el dato de la BBC, bueno, que en 2019 la policía venezolana llegó a matar más que los delincuentes, que también es un dato muy, bueno, que hay que tenerlo en cuenta también. Que se aprovechó para también hacer redadas, las redadas, lo que se llaman las redadas. Entonces a veces iban a lugares donde no debían. Muchas de estas muertes también se excusaban de que eran resistencia a la autoridad. Vale, sí, se te ha ido de nuevo, no pasa nada, tranquila. Sí, aquí estoy otra vez. Vale, tenemos 4 audios, ¿vale? Los voy a poner. Vale. Bueno, y Mérida también, Mérida, Táchira, Trujillo, todos esos estados fronterizos son, el problema grave también es el secuestro, la cobra de vacunas y ese tipo de cosas. Vale, voy a poner No, otro. pero ¿de qué año estás hablando tú? No, eso es falso. No sé a qué se refiere. A lo mejor son los datos que yo di. Los datos que yo di son sacados de la BBC, pero no sé a qué exactamente se refiere. Eso fue más que todo durante las protestas del 2017 y 18. Vale, también quiero tratar contigo un tema, que es el tema de... En el artículo 2 de la Constitución de Venezuela, ¿vale? Se dicta que ésta se constituye en un Estado democrático, con libertad, justicia e igualdad. Claro, ¿qué hay de cierto en esto? Es decir, ¿cuánta democracia hay en Venezuela? Venezuela tiene un problema, que es que la gente a veces no sale a votar. Ganan los que no deben ganar. Y después la gente queda inconforme con eso. Entonces pasa que hay una elección y la gente se rinde antes de ir a votar. Sí hay democracia, pero la gente no participa. Vale, y respecto No. al conteo de votos, bueno, siempre se habla mucho de que los votos están amañados. ¿Tú qué piensas? Mira, yo creo que depende del lugar. Aquí siempre hay testigos
de, de un lado político y del otro. Entonces, si los testigos no están pendientes de que eso se cumpla, ya es otra cosa. Porque hay centros de votación en todos lados, entonces cada uno tiene que estar pendiente. Y si no pasa eso, pues obviamente que los testigos deben pelear. Para eso están allí. También están los observadores. Vale. Si es verdad, has tratado un tema importante que es el de, bueno, en que Venezuela la gente no va a votar. Y yo sí es verdad que pienso que Venezuela es un estado, tiene un estado muy, muy corrupto. Tanto que yo creo que aunque se vote, igualmente no cambiaría mucho por una razón. Y te lo voy a leer, de hecho, porque en la ley orgánica de procesos electorales, ¿vale? La ley orgánica de Venezuela, en el artículo 8 se dicta que hay representación proporcional de listas en la Constitución de 1999, y esto quiere decir que el sistema proporcional de listas lo que hace es que para tú poder presentarte a las votaciones tienes que tener un partido político. Entonces, en ese partido político hay unas listas, y esas listas las hace el jefe de cada partido. Es decir, tú para entrar en un partido político tienes que hacerte amigo del jefe del partido político. No afiliarte, sino para que te ponga, para que la gente te vote. No sé si me entiendes. Pues más o menos. O sea, lo que estás diciendo es que si yo quiero ser independiente no puedo porque tengo que tener un partido político. ¿Eso es? Sí, también. De hecho, los sujetos políticos de Venezuela son los partidos políticos. Son los únicos que tienen la potestad para, para hacer todos los cambios políticos que se pueden hacer. Y además, en cada partido político hay unas listas que son cerradas, cerradas o abiertas, eso es lo de menos. En esas listas van los diputados, ¿vale? Que luego esos diputados son los que se eligen en la Asamblea Nacional. Esos diputados son puestos en esa lista por el jefe de cada partido. Entonces, ese sistema es un sistema tan cerrado que lo que hace es que pervierte mucho a las personas, porque para tú querer ascender a ser diputado tienes que hacerte amigo del jefe de partido. No sé si me entiendes, tienes que hacerte amigo del jefe de partido para que te pongan en la lista, para que te puedan votar. Pues mira, yo realmente tengo desconocimiento porque hay muchas cosas que han cambiado también. No sé cómo sería el reglamento del CNE actual para eso. De hecho, creo que algunos partidos no pudieron participar este año por algo de lo que más o menos como lo que estás comentando, de que no eran partidos completos, pues, o sea, como que no estaban registrados o no sé. Pero realmente yo conocimiento así profundo de eso que estás mencionando no tengo. Sí, bueno, también te digo que la Constitución de Venezuela se la salta todo el mundo, porque ya como he dicho anteriormente, en el artículo 2, ¿vale? De la Constitución, que se dicta que el Estado es democrático con libertad, justicia e igualdad, vemos que Venezuela ni tiene justicia, ni tiene igualdad, ni tiene libertad. Entonces ya ahí está quebrantando lo que es la Constitución y ya deja de tener sentido todo. No sé si Vale, quieres tenemos dos explicar audios. aquí. Uh-huh. Sí, es un estado muy corrupto, al igual que España también, porque muchos de los corruptos que han huido de Venezuela se han ido a vivir a España y han ido a vivir a España con el dinero que le han robado al país. No solo eso, sino que en España muchas de las personas corruptas que están aquí en España han estado haciendo trámites con gente de Venezuela. Tenemos a terroristas que se han ido a vivir a Venezuela porque Venezuela les ha dado una vivienda allí. Tenemos a un expresidente del gobierno que no para de ir a Venezuela cada 2 por 3. Incluso uno de los partidos que están ahora en el gobierno ha sido subvencionado por Venezuela. Venezuela y España se tocan muchísimo. Realmente escucho mucha fantasía y suposición en lo que estás exponiendo acerca de Venezuela. O sea, es un hecho que tienes un sesgo ideológico político en tu discurso. Y muy mala onda. Yo creo que cada país tiene derecho a tener su independencia política, a tener su forma
de democracia, porque al fin y al cabo las democracias del mundo todas han sido cuestionadas y en cada país vas a encontrar cosas que a la gente le parecen arbitrarias, así que hay un estigma muy fuerte en contra de Venezuela y aparte hay un ataque contundente pues contra el país. Dejemos que Venezuela resuelva sus problemas. Vale, esto va por mí y yo respecto a eso tengo que decir que yo no tengo ningún sesgo ideológico porque yo lo que he hecho ha sido leer la Constitución, el artículo 8, que establece la representación proporcional. Y esta representación pues, se puede encontrar incluso en el nazismo. Antes de que Hitler llegase a proclamar el nazismo, llega a donde llega gracias a este sistema proporcional de listas, donde los partidos son los que realmente tienen el poder, no lo tiene nadie más. Y esto es ciencia política y está en la propia Constitución, que no me invento nada. Y es contrario al sistema mayoritario, que por ejemplo puede haber en Estados Unidos. Vale, no sé si quieres decir tú algo. No, o sea, creo que sí, el tema de Venezuela está muy, o sea, está regado por todo el mundo y todo el mundo opina desde afuera, pero venezolanos Sí, somos los que sabemos la situación y pues estamos intentando llevar las cosas ahí como se puede. sí, yo en eso estoy de acuerdo, que los venezolanos sois los que sabéis realmente cómo está Venezuela. Yo simplemente leí el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que hay en Venezuela ahora mismo, que lo busqué el otro día porque está online. Bueno, amiga, a usted de verdad le falta información. O sea, sí participaron algunos partidos porque Acción Democrática, Primera Justicia, el de Henry Falcón, que no recuerdo cómo se llama, sí participaron algunos que otros partidos políticos, pero después que fueron como expropiados de, por lo menos Primera Justicia, el presidente, por decirlo así, o el secretario general del partido era Julio Borges. Entonces se lo quitaron a Julio Borges y se lo dieron a otra persona. Acción Democrática, el secretario general era Ramos Alú y se lo quitaron a Ramos Alú y se lo dieron a un tal Bernabé que en mi vida lo había conocido. Bueno, y así hicieron con 2 o 3 partidos políticos más para que estos pudieran ir a las elecciones. O sea, ellos de una u otra manera colocaron personas que, bueno, de una u otra forma. Sí, creo que nos ha explicado más o menos que sí que hay diferentes partidos políticos. Creo que eso iba respecto a tu respuesta, pero bueno, yo no No, soy un lo que yo entendido. decía era que algunos partidos no participaron porque como que lo sacaron, pero yo no dije que en ningún Sí, momento que no había, o sea, hubo o sea, en las últimas elecciones hubo una serie de partidos, pero no me interesó tanto para investigarlo porque Yo estoy hablando con conocimiento de causa. Yo he sido una persona políticamente activa. He sido candidato a diputado en mi país. Y por eso te hablo con fundamento, pues, y con base. Para participar políticamente, definitivamente necesitas tener cercanía con las personas que manejan los partidos políticos. Eso es algo que, bien o mal, así funciona en todas partes del mundo. Esto no es solamente en Venezuela, esto es en todas partes del mundo. Y si no tienes un padrino político, muy difícilmente vas a poder tener éxito políticamente hablando. Que debería ser así, yo pienso que no. Pienso que debería ser diferente, pero pues a estas alturas del partido no tienes otras opciones. vale. Esto iba respecto a mí y esto sí lo quiero contestar. Y esto es lo que se llama sistema proporcional de listas, que tienes que ser amigo de la gente del partido para aspirar a algo más. Esto, por ejemplo, en Inglaterra o en Estados Unidos no se encuentra, porque las personas, los diputados, no son puestos ahí por el jefe de partido ni son puestos ahí por el comité organizativo del partido. Son puestos ahí por las personas de un distrito. Es decir, son el distrito vota a ese candidato y ese candidato ni siquiera tiene que pertenecer a un partido político. O sea, ese candidato le debe su estancia a las personas que le votan, no al partido. Pero bueno, esto yo creo que ya lo he explicado, así que voy a seguir con las preguntas, ¿vale? vale. Porque te quiero preguntar también sobre Guaidó, ¿vale? Es una persona Vamos que de bien. la noche a la mañana
de la noche a la mañana se hace muy conocido. Entonces, Mira, lo que te voy a sí, decir de Guaidó es que Guaidó dice que vamos bien. Eso es lo único que quiero decir. No, mentira. Es una frase así típica que él dice, vamos bien, pero en realidad no vamos para ningún lado con él. Él, un diputado, un chamo joven, que entró, no sé por qué partido, pero fue como la última opción que tuvo la oposición para intentar hacer algo, porque ya Ramos Alup no, como que ya no quería hacer más, o ya su cara ya estaba muy conocida, no sé. Este chamo, yo creo que ha sido como la cara de lo que la oposición intenta hacer. Es lo único que te puedo decir de él. No ha hecho nada. Lo que hicieron del show de ayudar a Venezuela, no recuerdo el nombre exactamente. Fue eso, un show. Fue otro acto de corrupción muy evidente, porque la ayuda humanitaria pues llegó a algunos lugares, pero no a todos, y no fue suficiente. El dinero se fue a otras cosas, hubo un escándalo por allí con militares y creo que pues no supieron hacer las cosas. Desde el principio no lo supieron hacer. creo que Tenían las además Guaidó, herramientas y no las aprovecharon, porque ellos ganaron la Asamblea Nacional y ¿qué hicieron? Absolutamente nada. vale, pero tú entonces le ves diferencia con, por ejemplo, Maduro. A Guaidó. Guaidó es Sí, una persona X, o sea, él es un actor político, no tiene influencia en el país como la tiene Maduro. O sea, eso que hizo de proclamarse presidente, para mí no tiene validez, porque él puede decir, hola, hagamos esto, y la gente no lo va a hacer. En cuanto a políticas, ¿no? sí, Porque él no, o sea, él no tiene el poder palpable. Si él tuviese el poder palpable, yo te digo, Guaidó es presidente, pero no. O sea, lo que hizo fue otro intento fallido de sacar a Maduro de la presidencia. O sea, Maduro se ríe de eso, porque tiene razón. Hubo mucha gente que siguió a Guaidó. Yo incluso lo apoyé en esto que él hizo, que era o sea, decidir si Guaidó era presidente o no, o, a lo o sea, mejor una hubo asamblea algo constituyente. allí ajá, no, antes de eso, él quería hacer algo, un movimiento alto. ¿Qué hicieron? Agarraron todos los votos, toda la información que ellos habían encontrado, las quemaron. O sea, no hicieron nada. Vale, No hubo un protocolo, este, bien elaborado jurídico a lo mejor. para jurídico y bien pensado, porque ellos no pensaron, o sea, ellos pensaban sacar al presidente o piensan sacar, es que no mancharse ellos las manos, sino es el pueblo, que el pueblo saque a Maduro, que vaya y lo saque a la violencia. Eso es lo que ellos tienen en la mente y eso no es así. Eso se vio mucho en las protestas a las cuales ellos intentaban llamar. Ya las últimas protestas, la gente ya no iba, porque, o sea, no tenía sentido, ya no se estaba haciendo nada. Vale, no sé si conoces a una persona que se llama Alberto Franceschi o Franceschi. Vale, fue un diputado que estuvo en la Asamblea Constituyente de 1999. Bueno, no sé si fue en el 99, a lo mejor fue antes, pero estuvo por ahí. Y ahora mismo está exiliado en Miami, ¿vale? Fue un venezolano que bueno, vio cómo estaba la cosa, dijo algunas cosas que a lo mejor al gobierno no le sentó bien y se tuvo que exiliar, pues porque si no, a lo mejor no estaría vivo ahora mismo. Entonces es lo que se dice, es lo que dice es que en Venezuela siempre ha estado jugando a esto. Es decir, cuando hay un gobierno, la oposición, ¿vale? Es quien ofrece una alternativa y
y quien, por ejemplo, rápidamente pues dice, venga, tenemos que acabar con el gobierno, hay que hacer algo ya, y entonces la oposición es como que aparece, no sé, como algo nuevo, ¿no? O sea, como que ellos es la alternativa Sí, la a alternativa. algo distinto a lo que se está haciendo actualmente, o no sé. Sí, siempre, o sea, que siempre juegan a eso. O sea, hay un gobierno, la oposición, es la alternativa nueva, distinta, diferente, que va a cambiar todo y así durante años. Y es básicamente lo que estamos viendo ahora, porque ahora mismo está Maduro y la alternativa, que es Guaidó, se proclama como absolutamente todo lo distinto a Maduro, pero no hace nada que, por ejemplo, diera a pensar que iba a cambiar con el régimen para mejor. Sí, así es. O sea, ellos no tienen propuestas, no tienen este un documento que te diga, mira, vamos a hacer esto distinto, vamos a hacer lo otro distinto. Al principio sí lo tenían, pero ya después se olvidaron de eso y ya no tienen nada palpable. Vale, también quiero hablarte sobre la libertad de expresión en Venezuela. No sé si tú has tenido algo o conoces algún caso de, por ejemplo, decir algo en contra del régimen y que haya tenido problemas esa persona. Yo te he puesto el caso de Alberto Franceschi, que se tuvo que exiliar a Miami. Me imagino que habrá muchos casos más. Sí, de hecho, el presidente de PDVSA, el último, Rafael Ramírez, creo, si mal no recuerdo, él también está exiliado en otro país, que de hecho lo mandaron a buscar porque está hablando mal de gobierno. Creo que no, creo no, estoy segura. Él tiene un blog en el cual puedes leer sus críticas al gobierno actual. De hecho, está hablando mucho con respecto al problema o a la discusión que hay por el Esequibo. Entonces puedes buscarlo y leer más de ello. Este, pero en Venezuela hay una ley o algo así, no sé exactamente, tengo una noción muy vaga de ello, no me ha pasado, no la he sufrido, pero he leído comentarios en Twitter de personas que son castigadas con cárcel por haber incitado al odio. Esto es que tú puedes publicar, o sea, que te pones y publicas, no sé, Maduro hizo esto, tenemos que ir a matarlo, no sé qué. Entonces hay personas que publican cosas de ese estilo que hieran a afectos al gobierno y las meten presas. Les hacen cosas, las secuestran o sea, como de forma de asustarla. Eso es lo que he escuchado ahorita así de en cuanto a lo que me estás mencionando. Sí, además, yo creo que cualquier crítica hacia el gobierno puede ser perfectamente perseguida por ellos mismos también, porque tienen los medios para perseguir estas cosas, aunque la crítica sea muy legítima y aunque estén en lo cierto de que a lo mejor el régimen de Maduro es no sé qué y es no sé cuánto. Sí, de hecho los medios se cuidan muchísimo de hablar mal del gobierno. O sea, las que como que las se mantienen así más activas hablando mal o criticando son programas de radio, pero les ha costado bastante mantenerse y evitar que la cierren. Entonces, pues Claro, en ese aspecto de la libertad de expresión, pues sí es complicado. Es bastante complicado, pero si lo sabes hacer, lo haces. claro, yo te quiero preguntar respecto a esto, una cosa que se dice mucho, y no sé tú cómo lo verás, sobre que Venezuela es una dictadura, ¿vale? Yo quiero que des tu opinión y que cuentes cómo lo vives tú. A ver, defíneme dictadura. ¿Qué dice la Real Academia de qué es la dictadura? La Real Academia no sé, pero una dictadura es un régimen donde una persona tiene todo el poder. Tanto el poder de gobierno, como el poder del ejército, como el poder de los jueces también. Mira, puede ser que sí tenga algo de dictadura, pero completamente dictadura no. Entonces o sea, si lo vemos en un punto medio, tiene características de dictadura, pero no es completamente una dictadura, porque hay muchas cosas que el presidente dice que se van a hacer de X o Y manera y no se hacen. Se dice que se va a destinar recursos para esto, no se hace.
Entonces, es como un poder relativo, porque hay muchas cosas que no se hacen como el presidente lo manda. Se hacen quizá por un tiempo, pero un tiempo mínimo. Por ejemplo, la regulación de precios. Él dice, no, vamos a regular el precio de los huevos o del, no sé, de la harina. Sí, dura 5 días, pero después de los 5 días ya eso se disuelve, la gente hace lo que quiere. Entonces, en ese aspecto no hay dictadura. Vale. Bueno, esta era la última pregunta, ¿vale? Entonces, si la gente tiene alguna pregunta más o quiere opinar algo o quiere decir algo, pues puede hacerlo. Yo, bueno, igualmente tengo que decir que respecto a eso, sí es verdad que lo que has dicho es verdad que a lo mejor Maduro manda a regular los precios y luego pues se cambia a los 5 días. Pero claro, estamos diciendo que es Maduro quien manda a regular esos precios. Y yo dudo mucho de que esa decisión pase por una asamblea legislativa que opine al respecto. ¿Tú crees que Maduro toma muchas de sus decisiones a la ligera? Al principio sí lo hacía, pero ahorita ya no lo está haciendo. O sea, yo creo que Claro, ellas estudian las cosas sí, y es después decir, de hablar con su pero porque él, gabinete, ellos toman sus decisiones. Y él anuncia, mira, se va a hacer esto y esto. Pero como te digo, o sea, si fuese una dictadura se cumpliese, pero no es una dictadura porque no se está cumpliendo tal y cual como él dice. Eh, la gente está haciendo lo que quiere, no hay ley, eh, hay muchas cosas que se han controlado por la misma situación, pero realmente está mal. sí, O pero sea, no es lo que tú decías de que hay un gabinete que le dice a Maduro lo que hacer, claro, esas son las funciones también del gobierno, de que él tiene un gabinete que él pues le van diciendo, oye, a lo mejor esto pues no lo puedes hacer durante 6 días, porque a lo mejor va a pasar esto con la economía o va a pasar lo otro. Pero yo me refiero a que, por ejemplo, si tú tomas una decisión como subirle el precio a X cosa, esa decisión tiene que ser avalada por toda la Asamblea Legislativa, por todas las personas, por todos los diputados al final, por todos los representantes. Porque es una decisión que va a repercutir a lo que es el pueblo. Entonces, se dice, bueno, que Maduro realmente está dictando, mejor, una característica como subirle el precio a alguna cosa sin tener la opinión a lo mejor de la Asamblea Legislativa, que no lo sé, no sé si la Asamblea Legislativa pinta algo o no, no sé si a lo mejor los diputados votan o no votan lo que dice Maduro. Ok, ahí a ese punto. Bueno, pues como sabes, la Asamblea Nacional antes era de la oposición y pues obviamente Nicolás no estaba en contacto directo con ellos, pues. Y los proyectos que ellos daban, se los presentaban al presidente y pues él es el que tiene la última palabra. Y muchas de esas opciones que le daba la Asamblea Nacional, entre comillas, pues obviamente fueron rechazadas. Ahorita, como había una asamblea constituyente, pues se hacían cosas y el presidente tomaba las decisiones. Entonces como que la Asamblea Nacional se tomaba sus decisiones. Pero yo creo que es como un poder absoluto, más no es una dictadura. Porque, o sea, las características de dictadura tendría que leerlas y ver si completamente es una dictadura, pero para mí no lo es, para mí no. Hola, buenas, un saludo. A ver, quisiera saber, porque leo noticias que decían que bueno, el Estado, el gobierno, había adquirido varias empresas, había tenido, como que había expropiado, varias empresas y que parece que tampoco estén produciendo mucho. Entonces quisiera saber qué opina o qué sabe usted respecto a eso. Ah, sí, de hecho ese tema lo tocamos, hablamos de las expropiaciones. Lo que yo le decía a Charlie es que sí, cuando Chávez se expropiaron muchísimas empresas, pero
pero no hubo una buena gestión de las empresas, entonces hacía que algo bueno pues ya no fuese tan bueno. Además, luego esto se volvió en un meme muy famoso. Hay un vídeo que dice, apunta a un piso, creo que era Chávez, apuntaba a un piso y decía, exprópiese, ¿no? Y eso se ha convertido en un meme, de hecho. Sí, pero es lo que te digo, que Chávez se dejaba de llevar mucho de la gente que lo rodeaba, entonces es eso, mira, Chávez, aquello está generando mucho dinero, me parece que aquel señor está tratando mal a los empleados. Chávez decía, bueno, exprópiese, vaya usted que está diciendo eso y atienda lo que, lo que dice. Y resulta que la persona que decía esto o aquello, criticaba por criticar, a la hora de tomar decisiones y de las riendas de la empresa, no hacía nada.